1, 2, 3. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, mis siervos, por estar un día más en este lugar. Estamos aquí, la Iglesia Restauración de Vida, orando para que Dios toque a la persona que tiene que tocar y se mueva en la documentación. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento glorioso en el cual nos permites estar en tu presencia, Señor. Que tu buen espíritu sea ministrando todo nuestro ser. Limpia estos aires, limpia esta reunión, limpia lo que vayamos a hacer, limpia todo, Dios mío. Y permítenos, Padre, solo conectarnos con tu presencia, que nuestro espíritu se conecte con tu Espíritu Santo, Padre, para la gloria de tu nombre. Límpianos de la mollera de la cabeza a la planta de los pies, Señor, y permítenos adorarte, bendecirte y darte glorias. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. El tema de hoy día, para todos los que van a visualizar, es la Biblia. Como yo les prometí que iba a traer una enseñanza, aquí estoy con la Biblia. Y vamos a ver, 2 de Pedro 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar primeramente un poquito de la Biblia y después daré otras explicaciones. Mi hermano, la Biblia significa libros. ¿Ya? La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, ciertas partes pequeñas en arameo. El Nuevo Testamento, con excepción de unas pocas palabras y oraciones que se escribieron en arameo, fue escrito en el griego común del mundo helénico en el tiempo de los griegos, del gobierno griego. Dice, la Biblia fue escrita por un periodo de 1000 a 1500 años por diversos autores bajo la inspiración de Dios. Según la tradición cristiana, los textos fueron escritos en hebreo, arameo y griego, utilizando papiro, pergamino y otros materiales para la escritura. Papiros eran unos árboles, si no me equivoco, los sacaban de árboles, y el pergamino creo que era de animales, de la piel de animales, ovejas y ciertos animales más, ¿ya? Y ahí se los secaban y se escribían ahí las porciones de la palabra de Dios. Dice, voy a dar un ejemplo de cómo se escribió la Biblia. Bendiciones, Vivi. Dice, Esdras, en hebreo el nombre Esdras es Ezra. Fue un sacerdote, escriba y líder religioso de la tribu de Leví. Dice, durante el periodo del segundo templo en Jerusalén, o sea, no se olviden en el tiempo de Mardoqueo y de Esther, que Esdras, amados hermanos, era un sacerdote que estaba cautivo también allá, pero como el rey lo dejaron salir, que vayan a construir Jerusalén, que pueden ir a adorar a su Dios. Entonces él fue como líder a construir Jerusalén, pero él fue a enseñar la ley de Dios y a encaminar los corazones de las personas. Dice, era conocido por su conocimiento de la Torá y su papel en la instauración de la adoración en Jerusalén después del exilio babilónico. Esdras es el protagonista del libro de Esdras en la Biblia hebrea, que relata su viaje desde Babilonia hasta Jerusalén para restaurar la ley de Dios y el culto. La Biblia contiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los nombres del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o sea, este nombre, hermano, se usan al final del siglo II con el fin de distinguir entre las escrituras cristianas y las judías. O sea, esto de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no existía antes, hermano. Era una sola la Biblia, y esto que estaba dividida la Biblia en capítulos y versículos, no existía tampoco. Esto ocurrió en estas fechas que les estoy dando, en este tiempo. Para el Nuevo Testamento y Antiguo se les llamó para que no se confundan con la Biblia de los judíos. Dice, ¿qué ratifica la veracidad del Antiguo Testamento? Mi hermano, ¿por qué nosotros creemos? O sea, lo creemos aunque no hayan descubierto esto, porque hay una fe y una certeza y una seguridad de que Dios habla a través de su palabra. Dice, el descubrimiento reciente de los rollos del Mar Muerto, esto salió en las noticias, hermano, algunos de los cuales datan del segundo y tercer
siglos antes de Cristo corroboró la sorprendente exactitud del texto hebreo que poseemos hoy. Mi hermano, porque la gente siempre habla que eso no existió, que no existe, que es mentira, que todo esto de Jonás es mentira, del Sinaí es mentira. Y entonces, para corroborar eso, para los incrédulos prácticamente, se descubrió estos textos, amados hermanos, que corroboraban las escrituras del Antiguo Testamento. Y eso pueden investigarlo en internet. Y para que entiendan bien esta enseñanza, pueden nuevamente escucharla y ahí van a comprenderlo. En cuanto a la exactitud del Nuevo Testamento, dice que existen 4.500 manuscritos griegos que datan desde el año 125 antes de Cristo hasta la invención de la imprenta. Dice, versiones que se remontan en antigüedad al 150 después de Cristo. O sea que salieron a la luz estos manuscritos griegos, hermano, de entre el 125 antes de Cristo hasta el 150 después de Cristo, para los incrédulos, hermano. Y entonces es importante que nosotros sepamos todo esto que estamos hablando, hermanos, para tener la certeza de cuál es la Biblia de Dios, hermanos, porque hay miles, no sé si millones, pero hay miles de Biblias. Y todos dicen que es el camino, hay un solo camino que lleva a Dios, y que hay muchos, caminos que llevan a Dios, y eso no es verdad. Es solo un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, y solo a través de mí pueden ir al Padre. Entonces, hermanos, viendo ya lo que leímos, vamos a ver otra cosita más. Yo no sé si ustedes han escuchado a quienes se les llama padres de la iglesia. Aquí, yo no sé si ustedes a quienes han escuchado esa palabra, que son los padres de la iglesia. No son los apóstoles. Aquí no está hablando, eso no dice de los apóstoles, mi siervo, sino habla de lo que vamos a ver. Dice, son figuras importantes de los primeros siglos del cristianismo, considerados líderes y maestros de la fe. No se olviden que los apóstoles murieron. Ellos fueron muertos, todos, menos Juan, porque Dios así lo quiso, para darle la revelación en Patmos, cuando él era ancianito. Pero de ahí todos murieron, hermanos, y esto quedó una sola ahí, todo esparcido, hermanos, la gente huyendo para que no los maten. Pero Dios, amados hermanos, en su misericordia, que nunca deja sola su obra, nunca dejó solo a Jesucristo cuando estuvo en el vientre de María, ni cuando él creció, ni nada de eso. Siempre estuvo allí, hermanos. Así mismo con la iglesia, hermanos. Levantó a estos grandes hombres de fe que prefirieron que los quemen, que los maten, que lo que sea, pero ellos jamás negaron la veracidad de Dios. Entonces, hermanos, dice, escribieron textos, estos padres de la fe desarrollaron la doctrina cristiana y jugaron un papel crucial en la formación de la iglesia primitiva. Eran escritores cristianos, incluyendo teólogos, místicos, monjes, sacerdotes, obispos, laicos y mártires. Desde los tiempos de los apóstoles hasta el siglo VIII después de Cristo, sus escritos y enseñanzas ayudaron a definir la doctrina cristiana, a guiar a la comunidad creyente ¿qué dice aquí? Y resistir las herejías, hermanos. Estas personas son las personas que estuvieron ahí con los apóstoles. Otros después nacieron y siguieron la fe de los otros. Pero la mayoría de estos padres de la fe fueron los que estuvieron ahí mirando el ministerio de Pablo, de Pedro, de todos ellos, amados hermanos. Dice, algunos son latinos como Ambrosio, Jerónimo, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, etc. Otros padres de la iglesia griego fueron Atanasio de Alejandría, Juan Crisóstomo, etc. Todos ellos tienen sus características para ser llamados así. No eran cualquiera, hermano, pero aquí yo no traje las características de ellos. Tenían que tener buen testimonio, tenían que ser gente de la palabra, gente comprobados de la doctrina. Por eso se los eligió como que eran padres de la fe, gente que murió firme ahí, firme en la fe del Cristo vivo. Dice, la división de la Biblia por capítulos y versículos es relativamente moderna. Se inició en el siglo XI.
según se cree, por el erudito Lanfranco y fue completada en su forma actual por R. Steine en 1551. Dice, en 1569, Casiodoro de Reina, evangélico español, exiliado en Basilea, por primera vez en la historia, mire hermano lo que hizo este hombre, sacó a la luz una versión castellana directamente del hebreo y del griego y la publicó de nuevo en 1602. Esta obra ha sido revisada varias veces para adaptarla a las transformaciones del idioma, usándose en la actualidad las versiones de 1909, escuchen hermano, 1960, que es la que usamos, yo uso la 1960, el hermano Luis también la tiene, no sé, la hermana Rosita sí la tiene, pero yo uso la de 1960 y también está la 1977 que se la usan en la actualidad. Ahora, hermano, después de saber todo aquello, toda esa información de la Biblia, hermano, que es importante que nosotros la dominemos, la conozcamos bien, hermano, para enseñarle a las personas a conocer cuál es la verdadera Biblia que lo va a llevar al cielo. Las verdaderas instrucciones que lo vayan a llevar al cielo no son todas las Biblias, hermano, porque hay Biblias que se les quita y por eso está advertido. Dios no hace nada, hermano, si es que Él no sabe que va a ocurrir. Él sabía que iban a quitar y otras que iban a añadirse. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 dice, maldito el que añade o maldito el que quita. Y ahí se le da las consecuencias de aquella gente, hermanos, que iban a hacer aquellos, cuáles iban a ser los sufrimientos por su maldad. Y vamos a ver por último, hermanos, personas que sufrieron por causas relacionadas con la Biblia, ¿ya? Que eran estrictamente prohibido. En ese tiempo, hermano, era prohibido que usted lea la Biblia, hermano. En el tiempo que vamos a hablar, especialmente en la Edad Media y de ahí para abajo, era prohibido que usted lea la Biblia. Usted nomás tenía que ir a la iglesia católica y de allí, en ese tiempo, amados hermanos, ahí les enseñaban lo que ellos le querían enseñar y usted no sabía la verdad. Pero, hermano, siempre hay un pero, hermano. Y lo vamos a ver. Dice John Wycliffe, filósofo y teólogo inglés del siglo XV, instigó la primera traducción completa de la Biblia. O sea, él motivó que se tiene que hacer de latín al inglés, porque en ese tiempo el latín era el idioma de los gente de plata. El latín era de la gente rica, de la gente de posesiones, de los principales sacerdotes, los teólogos, de todos ellos. Y para el pueblo vulgo no había Biblia, hermano, no había traducción para ellos, porque no se olviden que ellos hablaban el arameo, hablaban el griego y todo eso. Dice, este teólogo se dio cuenta del error de la Iglesia Católica y formuló muchos cuestionamientos entre el modus operandi de ella, ideas que inspiraron. Estas ideas de este hombre inspiraron un movimiento de disidencia, de que la gente se dé cuenta y salga del error, considerado él por la Iglesia Católica hereje. Y lo sentenciaron y sentaron las bases de la reforma o revolución protestante que surgió más de un siglo después de su muerte. Mi hermano, este hombre fue el primero que se levantó sin miedo porque vio que no era verdad, hermano. Era un hombre preparado, un hombre que dominaba el latín, este hombre. Era teólogo, filósofo, un hombre importante también, pero que Dios siempre llama de todo en la viña de Dios, hermano. Y este hombre empezó a leer la Biblia y empezó a darse cuenta que lo que ellos enseñaban no era conforme las escrituras, hermano. Entonces ahí él hizo aquello, pero él murió y eso quedó allí. Pero Dios no se queda allí. Dios continúa trabajando, hermano. Y se levanta Martín Lutero, hermano. ¿Quién era Martín Lutero? Católico. Hasta 1519 se hizo protestante desde el 1519 hasta su muerte. Teólogo, filósofo, sacerdote y traductor. Era un profesor universitario desde el 1508. Exhortaba a la Iglesia Católica a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo la reestructuración de las iglesias cristianas católicas en
en Europa. Bien, hermano, lo que uno hace, hermano, cuando uno puede llegarse al público, hermano. Por ejemplo, a mí, en los mensajes míos, me dicen ahí en YouTube que pague para enviármelos a más gente. Y como yo por ahora no puedo hacer eso, pero apenas yo ya pueda, voy a pagar para que el mensaje mío se abra para otros lados, porque ellos tienen un límite nomás para que salgan ciertas cosas, hermano. Y el resto solo con plata, lo hacen por Facebook, todo Twitter, todas estas cosas es puro dinero, hermano. Entonces, esta gente que influenció, hermano, y hay mucha gente que ha influenciado nuestras vidas y nosotros. Los mensajes que ustedes denlos con fe, con oración, con amor, con búsqueda de conocimiento. Y esos mensajes usted no se va a dar cuenta. ¿Quién va a influenciar? Sus pequeños mensajes que son llenos de conocimiento, inspirados a usted, no a otro, predicar a usted. Esos mensajes, hermano, Dios los puede usar para levantar a caídos, para bendecir a gente, así como nos han bendecido a nosotros. Yo recuerdo que ya no tengo tiempo de dar un testimonio rápido. Cuando yo vivía aquí en Chile, en 2006 creo que era, 2006, 2005 por ahí, o 2002, no recuerdo. Yo en mi mente hasta ese tiempo, hermano, yo pensaba que la gente humilde, la gente pobre, que parece que le falta la comida, que no se viste bien, era la mejor, era la más sencilla, la de más fe, hermano. Y bueno, yo ahí oraba y lloraba siempre. Señor, tú sabes que te amamos y todo. Hasta que un día una predicación sencilla de una radio que yo escuchaba, que no me acuerdo qué radio, si era Armonía, no recuerdo. Y Dios me habló a través de esa pequeña predicación donde decía de que nosotros no tenemos que ser mendigos, no tenemos que ser pobres, somos ricos en Cristo Jesús y tenemos que luchar. Bueno, hablaba de diferente a lo que mi mentalidad tenía grabado, hermano. Y de ahí en adelante yo empecé a entender que hay que prosperar, que hay que luchar para avanzar como hijos del Rey. ¿Qué padre quisiera que su hijo ande mal vestido? Que le falte el alimento, nadie. Yo quiero lo mejor. Yo por mí pienso, yo si tuviera plata le quiero dar una casa a Ezequiel, una casa a Ruestén, una casa a Abel, y que ellos les den a sus familias. Yo quisiera darle todo. Quisiera para la iglesia hacer un edificio. Quisiera tantas maravillas, hermano, yo humanamente quisiera hacer para los pobres, darles comida. Si eso en mi corazón está, no es bla bla, hermano, de tener un comedor. Tuve que deshacerme del comedor que yo ya se lo había donado para Dios, de deshacerme un poco de cosas que tenía para la fundación, pero después entendí que la fundación no era para mí, hermano, por mi salud que empezó a quebrantarse, y ahí desistí de aquello. Y amados hermanos, qué importante es, amados hermanos, que Martín Lutero, amados hermanos, después de lo que había hablado este hombre, fue influenciado. Dice, exhortaba a la iglesia que se vuelva. Y la iglesia ortodoxa se empezó a mover y a cambiar sus convicciones, hermanos, en el tiempo de Martín Lutero. Dice, siendo sacerdote, descubrió que el matrimonio era instituido por Dios. Se casó con Catalina de Bora, una gran mujer que era monja. Tuvieron muchos hijos. Dice, tradujo Martín Lutero el Nuevo Testamento del griego al alemán en 1521 y posteriormente el Antiguo Testamento. Fue sentenciado a muerte. Mire, hermano, lo que hace el diablo con los hijos de Dios y lo que hace el mundo contra aquellos que le sirven a Dios. Por hacer estas bondades fue sentenciado a muerte como hereje. Tras sus publicaciones de 95 tesis, donde Lutero criticaba la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia Católica, el Papa León X lo declaró hereje y lo excomulgó. Se negó Martín Lutero porque en cierto lugar hicieron una reunión y él negó. Él dijo que se negaba a retractarse de su posición argumentando que su conciencia estaba cautiva ante las palabras de Dios. O sea, él sabía que le iban a matar. Y él dijo, no, yo no me retracto. Dice, fue protegido, porque era importante, no lo agarraron al momento. Dice, fue protegido por el príncipe elector Federico el Sabio, que lo escondió en el castillo de Wartburg, donde tradujo la Biblia al alemán. Miren, hermano, en esas pocas palabras de esta enseñanza, amados hermanos, nos damos cuenta que Dios siempre ha tenido y tendrá hasta el último
último día de nuestras vidas y de la tierra, de la maldad del mundo, porque la tierra seguirá siendo perfeccionada y transformada, pero de la maldad siempre tiene Dios propósitos, tiene trazadas las metas, hermanos. Dios es el mejor arquitecto, es el mejor ingeniero, es el mejor psicólogo, es el mejor sociólogo, es el mejor, hermano. Así que usted no admiremos a ningún humano de esta tierra, hermano, porque el sabio de los sabios es Dios, hermano. Es Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y amados hermanos, qué importante la moraleja que Dios nos da hoy día. Dice, ¿por qué valorar la Biblia? Miren qué importante es esto. Porque muchos sufrieron persecución, desvelos por traducir la Biblia, muerte, etcétera, para que hoy la tengamos en nuestras casas. Por eso hay que valorarla y tenerla como algo que representa al ser más sagrado y amarlo a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Y a qué nos llama Dios, hermano, con esta enseñanza pequeña? Conocer ese contenido por el cual muchos prefirieron morir a dejar de creer en ella. Muchos prefirieron todo, hermano. Pero dejar a Dios, dejar su palabra, dudar de su palabra jamás. Entonces, ¿cómo nosotros no poner de nuestras partes y cómo no amar las escrituras, la palabra de Dios? Entonces, por eso motivamos a todos los que están escuchando y los que van a escuchar esta palabra, que un día ustedes hagan su decisión por escudriñar las escrituras, aceptar a Cristo como Salvador y empezar a leer el plan trazado por la escritura. Levantemos nuestras manitos al cielo, cerremos nuestros ojitos, pero con fe. Después de haber escuchado esta palabra, creamos que la fe del Espíritu Santo, hermanos, ha entrado en nuestras vidas para hacernos creer y no dudar. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Oh, recibe glorias, oh, recibe honra, oh, recibe alabanzas, mi Dios. Gracias, porque tú eres bueno, mi Señor. Gracias, porque tu palabra ha sido revelada a los corazones de los que están hambrientos y sedientos, Padre. Gracias por esa revelación gloriosa en este día. Rompe cadenas, ligaduras de aquellos que no le dan importancia a tu palabra, Señor. De aquellos que las menosprecian con su actitud, Padre. Y que prefieren leer libros de este mundo, Padre. Y no leer tu palabra, que es los tesoros profundos que tiene escondidos, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús, abre los ojos de los que están ciegos para entender esta palabra que se ha hablado, Dios mío. Abre esos ojos, se abran esos ojos, se abran esos ojos. Ahora mismo las vendas se caigan, ahora mismo esos yugos se pudran. Esa ceguera espiritual, en el nombre de Jesús se caiga, por el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, se caiga, ahí se caiga en el nombre de Jesús, y que tu gloria entre por los ojos, entre por los oídos, entre por todos lados, Señor, para que tú derrames fe en los corazones de aquellos que van a escuchar, Señor, que puedan entender la importancia de leer las escrituras. ¿Y cuál escritura, Señor? Que los hombres no tomen cualquier escritura, sino la que viene de Israel, la que viene del hebreo, Señor, porque es la palabra que enseñas tú, Señor amado, que es de allá que viene la salvación. Padre, gracias te damos en este día, honra y gloria solo a ti, Padre, por habernos permitido amar tu palabra, leerla, papito. También éramos ciegos para darle la importancia a tu palabra. Pero ahora que la conocemos, la amamos y no dejamos de leerla porque ella nos da vida, ella nos habla cada día, ella nos motiva y nos esfuerza porque ella es el verbo encarnado en esas escrituras, Padre. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Trino Dios, en el nombre de Jesús la gloria y la honra es tuya, Señor. Oro por el hermano Luis, la hermana Rosita, por Katy, por Vivi, en el nombre de Jesús y por todos los que van a escuchar esta palabra, especialmente por ellos, la salud de mi hermano Luis, que estamos orando todas las noches, Padre.
Que tu buen espíritu sea ministrándolo a él, su cuerpo, su alma, su espíritu. Ministralo, Padre. Ministra a esos médicos, esas enfermeras. En el nombre de Jesús, que todos los que lo traten entiendan que están tratando a un siervo tuyo, Señor. A un hijo tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Y que él no morirá, vivirá hasta el día que tú digas, Padre. Nosotros no somos dioses, solo tú lo sabes, Padre. Y la vida de él no está en las manos de los médicos, está en tus manos, Señor. Y tú sabrás el día que te lo lleves a descansar, Dios mío. Pero él quiere trabajar para tu reino. Él quiere, igual que yo quiero y que muchos queremos, irnos con las manos llenas, que hemos trabajado en fe, Dios mío. Gracias te damos, creyendo, Padre, en tus manos ponemos todo y a toda la familia de tu pueblo, a todos los niños, las almas, los perdidos, los que están siendo atormentados, Padre, en tus manos los ponemos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.